Un, dos, tres, un, dos, tres. Muy buenas, hermanos en el Señor. Y bueno, el día es un sermón de urgencia o de emergencia, porque tenía que predicar el hermano Ricardo. Pero al hermano Ricardo lo llamaron a Recoleta, así que me toca a mí. Y eso porque me llamó ayer en la tarde, le dije, pucha, ayer a mediodía me llamó en realidad. Pero bueno, el Señor siempre pone soluciones. Y antes de comenzar, agradecer nuevamente, como lo hice por WhatsApp, a todos los hermanos por sus saludos y palabras para con mi persona, por la partida de mi madre. Mi madre se fue tranquila, se fue con la paz del Señor. Y eso dio paz a mi hermana, a mí, y fue una petición que yo por meses estuve pidiendo para que el Señor se la llevara con paz. Y el Señor es bueno. Así que se llevó a su hija y está ahora junto a él. Así que gracias, hermanos, gracias, iglesia, gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos al sermón de hoy día. Hay un tema que yo he venido, digamos, un poco reflexionando, y es el tema de la muerte. En general nosotros somos bastante superficiales en este tema. Eso por un lado. Y en general porque provenimos de una cultura occidental. El lugar donde vivimos, América Central, América Sur, América del Norte, Europa, etc. Es lo que se llama la Australia, Nueva Zelanda, lo que significa cultura occidental, que tiene una relación de amor-odio con la muerte. De odio, ¿por qué? Porque no la menciona. No menciona la muerte, ¿se han fijado? No habla de ella. La considera lejana en el tiempo. ¿Se acuerdan qué conversación ha sido entretenida conversar sobre la muerte? Cuando estamos en los funerales nomás. Y cuando ya queda enfermo, dice, no hablís de la muerte. Es como decir, la está invocando. Entonces, tenemos esta relación así un poco de odio, así de tenerla lejos. Y mientras menos pensamos en ella, menos hablamos de ella, nos parece que está más lejos. Es un engaño. De otra parte existe el amor a la muerte, el culto a la muerte. ¿Y a través de qué? Perdón que estoy con tos. A través de ritos y sectas satánicas o conceptos musicales. Consulta a los brujos para ver cómo me va a ir mañana. Consulta a espiritistas por parientes muertos o santos muertos también, pues, si eso también es espiritismo. Estos cultos a la muerte están ligados directa o indirectamente al satanismo blanco o al satanismo negro. Póngale el color que quiera, pero es satanismo. En los últimos años se ha ido popularizando la adoración que viene de México. ¿Cómo se llama? La Santa Muerte. La Santa Muerte, que personifica la muerte como santa, es decir, buena, y pareciera que se le rinde culto para que sea buenita, misericordiosa con el que se le acerca. Pero aunque no pensemos en ella, o aunque no le rindamos culto, la muerte es la realidad de la vida, a pesar de que las semillas de la muerte están en nuestra naturaleza. Gracias.
la muerte no la controlamos, ni decidimos nada sobre nuestra propia muerte. No podemos eliminarla, no podemos retrasarla, lo único que podemos hacer es adelantarla, si es la voluntad de Dios. No sabemos cuándo moriremos, no sabemos cómo moriremos y no sabemos dónde moriremos. Que es la misma situación que pensar, no decidimos dónde nacer, cómo nacer y cuándo nacer. ¿Se fijan? Son esos dos aspectos de la vida que no las decidimos. La muerte es un juicio de Dios, es un hecho. No es una persona, ni santa ni mal, es un hecho. Porque es un juicio de Dios, un castigo al hombre por desobedecer a Dios creador. Es un decreto de Dios. Veamos Génesis 3, 17 al 19. Si me van a ayudar, porque yo no puedo hablar mucho. Génesis 3, 17 al 19. Amén. ¿Ya? ¿Fuerte y claro? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, cuando rol comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomando, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios hizo al hombre del polvo, ¿cierto? Del polvo de la tierra, dice. Hizo al hombre, y a la mujer la sacó de una costilla del hombre. Entonces, es un juicio de Dios por un acto de desobediencia del hombre. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha decretado que la muerte es una enfermedad. Eso es rebelión contra Dios. Es franca y abierta rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque hay una élite intelectual, financiera, que están convencidos que el ser humano es una máquina biológica, a la cual se le puede hacer evolucionar con la tecnología, eliminando enfermedades y prolongar la vida, burlando a la muerte. ¿Cómo se llama eso? El transhumanismo. Transitar de lo humano a lo eterno. Ese es el, aunque no lo dicen, pero ese es el sentido. Es decir, transitar del humanismo al hombre menos biológico y más tecnológico en su biología, con la idea de conquistar la eternidad, ya y ahora, en esta vida y en esta tierra. Ese es el ser humano, pero la muerte es un juicio de Dios, y eso no se escapa. Eso no deja de ser un juicio de Dios. ¿Debido a qué? A la desobediencia a Dios. Y esa desobediencia a Dios produce pecado en la naturaleza humana. Miren, Romanos 5:12, se lo leo yo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte es un elemento orgánico de nuestra naturaleza, heredada desde Adán hasta el último hombre que vive en esta tierra. Entonces, el pecado es inherente a la naturaleza humana, es la semilla de la muerte decretada por Dios. Y esa semilla que se llama pecado
mata, rompe, en la muerte de todas las cosas armoniosas que hizo Dios. ¿Se acuerda que Dios dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera? Eso significa perfecto, armonioso. No había arruga, no había mancha, no había pecado, no había maldad. Y entró el pecado y descompuso todo. Y vamos a ir viendo eso. Mire, rompe la armonía con Dios. Génesis 3, 22 al 24. Amén. Ya, fuerte y claro. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Exactamente. El hombre pasó a ser de inmortal a mortal. Esa es la primera cosa. Segundo, es expulsado del lugar de comunión con su creador, el huerto del Edén. Pierde la comunión con Dios. El hombre se transforma en un adversario, en un enemigo, un contrincante de Dios. Un ser humano sin Cristo es enemigo de Dios, rechaza a Dios. No quiere a Dios en su vida, lo quiere para que le solucione problemas nomás, y pues chao, ¿o no? Se pierde esa comunión. Entonces la primera, muerte, la muerte de la relación con Dios. Después está la muerte de la armonía entre los hombres y entre hombres y mujeres. Veamos, Génesis 3:16. Amén. Amén. Dile nomás. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí hay un conflicto. La mujer va a querer controlar a su marido, y su marido va a querer enseñorear de su mujer. ¿Cómo se llama eso? Conflicto. Se rompió la armonía que había al momento de la creación entre el hombre y la mujer. Y la armonía entre los hombres. Génesis 4:8. Génesis 4:8, ya, fuerte y claro. Amén. Sí. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí se acabó la armonía entre hermanos, se acabó la armonía entre hombres. El pecado es la raíz de fondo que hay en cada ser humano de las guerras, de los conflictos, desde los conflictos personales, matrimoniales, a los conflictos entre estados, intereses geopolíticos, intereses económicos, envidia incluso. Se han hecho guerras por envidia, hermano. Eso es el ser humano. Se rompió todo a causa del pecado que está en el ser humano. Es la muerte del matrimonio monógamo. Génesis 4:23. Amén. Sigan. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que a un varón mataré por mi heredad, por mi herida, y un joven por mi golpe. Amén. ¿Cuántas mujeres tiene este hombre? 2. ¿Qué dijo Dios cuando dijo al hombre? Y tomará el hombre un montón de mujeres y será una sola carne con ella. No, tomará una sola mujer. Ahí ya tiene 2.
y más encima hace un reto de violencia, el culto a la venganza. Y es la muerte de la vida. Génesis 5, 4 y 5. Amén. Y fueron los días de Adán después de esto. Fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijo e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y murió. Vivió harto, pero también murió. Y si ustedes leen todo el capítulo 5 y de toda la generación que viene, ¿cómo concluye? Y murió. Y murió. Y murió. Ese es el juicio de Dios para toda raza humana. Se hereda eso. Y la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es separación del cuerpo y del espíritu. Se separan. El cuerpo va ¿a dónde? Al polvo. Y el espíritu. Eclesiastés, vamos. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Amén. Amén. Fuerte y claro. Y el polvo vuela a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Exactamente. El cuerpo vuelve a la tierra de donde se hizo. Y el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu lo puso Dios. Entonces, y eso es la muerte física. La muerte física. La muerte es un juicio de Dios que sigue en manos de Dios, hermanos. La muerte no está en manos del diablo y sus demonios. El diablo no mata a nadie si Dios no lo autoriza. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque anda mucha gente peleando contra el diablo. No pelee contra el diablo. Sométase a Dios. Amén. Sométase a Dios. Que el diablo y los demonios son criaturas, que incluso esas criaturas en su maldad obedecen a Dios. ¿Te acuerdas de Job? ¿Qué le dijo Dios al diablo? Tócalo, pero no lo mates. Y lo tocó fuerte, ¿cierto? Pero no se atrevió a desobedecer. Fíjese. Por eso, el juicio de la muerte está en manos de Dios. Dios designa vida y muerte. Tiempo de vida y tiempo de muerte están en manos de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 17, 18, y dice: cuando le vi, el apóstol Juan dice, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tome nota de esto: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso declara Jesucristo. Es Él el que tiene las puertas de la muerte y las puertas de la vida. Pero la muerte es también justicia de Dios, hermano. La muerte revela la justicia de Dios y revela nuestra impotencia, nuestra pobreza, nuestra debilidad ante la enfermedad, la vejez, el pecado y la muerte. ¿Por qué la muerte puede ser justicia de Dios? Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento mataba a tanta gente. Pero se olvidan algo porque no leen toda la Biblia. El que está desatando los sellos
del libro y están viniendo todas las plagas sobre la tierra, es Jesucristo, no es el diablo. ¿Por qué? Porque es el único digno de abrir el libro de los sellos, 7 sellos. Entonces, veamos Romanos 3, 22 al 25, por favor. Amén. Ya. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando dice justificado en su sangre, significa en su muerte. Entonces, por la fe en la muerte de Cristo, Dios manifiesta su justicia al que cree en Cristo. Eso es. Aquí tenemos que la muerte es una bendición. No es un juicio, es una bendición. Es por la esperanza, partiendo de todos los que han creído en Cristo, desde tiempos antiguos, desde antes de Cristo. La esperanza en Cristo de los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos en esperanza. Después están por la fe en los que creyeron en Jesús, nacido de María, y creyeron que era el Mesías Salvador. Muchos judíos fueron salvos. Fue una minoría, pero fueron salvos, ¿cierto? Y por la fe en Cristo, testimoniada por los apóstoles, es que judíos y gentiles son salvos hoy. Desde el tiempo de la ascensión del Señor hasta que Él venga. Y todos los del Antiguo Testamento, los del tiempo de Jesús y los después del tiempo de Jesús, hasta el final de los tiempos, todos por la fe en la muerte de Cristo son santos. La santidad no es algo que se adquiere, es algo que se regala. Porque en el paquete de la salvación viene la santidad posicional, se llama. Para Dios somos santos, hijos santos. ¿Por qué? Por la salvación, por la fe en Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. No nos hacemos salvos a nosotros mismos, no nos hacemos santos ni siquiera. Somos salvos y santos por la obra de Jesucristo. Y por eso es, y ahí pasamos al Salmo 116, 15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No dice de todo el que muere, no, de sus santos, los del Antiguo Testamento, los del tiempo de Jesús y los del tiempo después de Jesús. ¿Por qué? Porque es el retorno a casa de sus amados hijos, de los salvos, de los que Él redimió. Un padre, una madre, no le gusta, cuando yo sé de familias numerosas que se reunían por una tradición familiar, costumbre, se reunían los días domingos a almorzar. Y yo sé que eso para un padre, una madre, es un gozo, reunir sus hijos.
Y dígame, ¿acaso el Padre Eterno no va a estar gozoso de reunir a todos los que Él salvó por Cristo Jesús? Por eso, estimada es a Jehová la muerte de sus santos, porque es el retorno a casa, en la gloria de Dios. Los amados hijos por la fe en Cristo es el Padre que reúne en su gloria la humanidad que Él creó para su gloria y salvó por Cristo para su gloria. Juan 14, 1, 3. Amén. ¿Quién tiene? Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuese, si así no fuera, no los hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es. ¿Cuál es la promesa? Yo voy a preparar el lugar para que estén juntos conmigo y con el Padre. Esa promesa no es para todo ser humano, esa es promesa para el que cree y confía su vida a Cristo. Así que mucha gente, cuando un pariente amado muere, pero son todos incrédulos, no, está con el Señor. Porque culturalmente pueden ser cristianos. Es como decir, si no crees en Cristo no eres ser humano, más o menos así. Pero eso no salva a nadie. No salva a nadie. Y eso es que a veces es muy duro decírselo a los parientes. Pero hay que decirle que sin Cristo no hay salvación. Porque tampoco podemos dorarle la píldora. Dicen, no, si tu pariente ya está bien, está con el Señor. No, no está con el Señor. Si no ha creído en Cristo, no está con el Señor. Entonces, la muerte, en este caso la muerte de Cristo es una muerte por amor, una muerte con efectos gloriosos para el Padre y para los que confían en Cristo o en la obra de Cristo, que es su muerte y resurrección. Romanos 5:8 que dice, te los leo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa muerte es un acto de amor. Y es la única muerte que es un acto de amor. Y cada cristiano está llamado a morir por sus hermanos, a morir por Cristo. Porque es un acto de amor. La muerte de Cristo es el principio de vida. Juan 12:24, por favor. Juan 12:24. Amén. ¿Ya? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es una respuesta que el Señor Jesús dio a Andrés, el hermano de Pedro, porque Andrés le llevaba unos gentiles, unos griegos que querían hablar con Jesús. Y en ese momento
se da cuenta el Señor Jesús que su misión con los judíos ha terminado. Porque son los gentiles los que lo están buscando ahora. Y Él no puede salvar a los gentiles de esa manera porque Él vino a ofrecer el reino a Israel. Entonces Él es como el grano que si vive se queda solo, porque fue rechazado por Israel. Pero si muere, producirá mucho. Muchos van a creer, judíos y gentiles. Entonces la muerte de Cristo es un fruto de vida. Y todo santo, todo creyente aspira a ver al Señor tal como Él es. ¿Cómo lo veremos? En la plenitud de su gloria. ¿Quisiéramos ver al Señor? Mira lo que dice Job, y esta es una aspiración que viene desde los santos del Antiguo Testamento. Job 19:25, se los leo. Cuando dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está diciendo: yo después de muerto voy a ver a Dios, voy a ver a mi Creador. Porque eso está en el corazón de cada creyente, cada santo. El deseo de ver cara a cara a nuestro Señor. Lo mismo tenía Moisés, Éxodo 33:18. Si alguien puede estar ahí. Sí. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién pidió eso? Moisés. Yo te guiaré con el... Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Ese es un deseo tan grande. Él, a pesar de que Dios hablaba cara a cara con él, Dios no le mostraba toda su gloria. Porque la respuesta de Jehová, ¿cuál fue? No me verá todo hombre sin que éste viva. Porque la gloria de Dios, santa, refulgente, mata al pecador. Por eso no podemos llegar al cielo con este cuerpo. Y nos vamos a presentar ante el Señor con un cuerpo glorificado, que significa un cuerpo sin el pecado. Si viniera Dios acá, Guilicura, y se presenta ahí, y toda la iglesia alrededor, vamos todos muertos, hermano, todos muertos. Si se presentara con toda su gloria. Así que tenemos sí la promesa, primera de Juan 3, 1, 2, mira lo que dice. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si le veremos es porque tendremos un cuerpo sin el peso del pecado, sino un cuerpo glorificado. El deseo del apóstol Pablo, ¿cuál fue el deseo más profundo del apóstol Pablo? Mire, lea Filipenses 1:23.
Filipenses 1:23, sí. Amén. Adelante. Ya. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo dice, yo quiero irme con el Señor, porque estar con Cristo es mucho mejor. ¿Pero qué implica eso? Implica morir. Implica morir. Pero dice, el amor por Cristo y la grandeza de Cristo es tanto que no me importa. Porque con Cristo es mucho más. Ese deseo profundo por la comunión completa y perfecta con nuestro Señor y Salvador, prometida en Cristo, pasa por la muerte de nuestro cuerpo, hermano. Liberarnos del cuerpo de pecado por medio de la muerte. El alma santificada es liberada y va al seno de Jesús a esperar la resurrección de un cuerpo glorioso. El alma que está en Cristo ya no tiene lucha contra el pecado, ya no tiene posibilidades de caer en pecado. Ofender al Señor se acaba la batalla diaria, ya se acaba la angustia por el pecado, la guerra ha terminado. Estamos en Cristo, con Cristo, esperando la redención de nuestro cuerpo en paz, con gozo, saboreando ya las bendiciones de la vida eterna y las inescrutables riquezas de Cristo. Y Dios también se goza de su creación redimida, salvada y santificada para su gloria. Dice el Salmo, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces el parámetro de crecimiento espiritual es amar cada día más a Cristo, y ese amor se manifiesta en obediencia voluntaria a su palabra, y esa obediencia es comunión con Cristo, de modo que crecer en comunión con nuestro Señor es siempre crecimiento en obediencia, al punto que desearemos morir para estar completamente con nuestro amado Señor. Mateo 16:25. Amén. En esa frase está sintetizado todo, vida y muerte, salvación o juicio. El valor de esta vida en este mundo, si lo consideramos lo mejor de la vida, entonces hemos perdido la vida presente y la eterna. Porque si no entendemos lo que es la vida eterna, no podemos gozar ni siquiera de las cosas que podamos tener en esta vida. Pero si vivimos en esta vida, en este mundo, para crecer y glorificar a Cristo, tendremos la vida eterna, y nada en esta vida nos atará, porque veremos al morir. El morir lo veremos como liberación, descanso, gozo y paz con nuestro Redentor y Creador. Así que la muerte es liberación, hermano. Desde la perspectiva cristiana, la muerte es
liberación. Es el primer paso para la vida eterna. Y si nosotros crecemos en el amor de Cristo, vamos a tener el justo aprecio por esta vida y el justo desprecio también por esta vida. Pero si no crecemos en Cristo, todos nuestros deseos que parecen cristianos van a estar en esta vida y en esta tierra. Y eso es señal de carnalidad, que no hay crecimiento. Y a veces no hay salvación. No hay Espíritu Santo. Y en esto de la muerte hay que pensarlo no con la mente del mundo, porque para el mundo cuando alguien muere se acaba todo, no. Para el cristiano comienza la mejor parte. Comienza la mejor parte de lo que es la verdadera vida que Dios da por medio de Jesucristo. Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide y que meditemos en estas cosas. Solo cada uno sabe qué es lo que siente en su corazón y en su mente cuando piensa en la muerte. Y tiene que crecer para amar más a Cristo. Porque amando más a Cristo, las promesas de Cristo, las bondades de Cristo, las riquezas de Cristo que nos están prometidas, esta muerte será menos dura. Incluso desearemos morir, como el apóstol Pablo. Eso se llama madurez espiritual, hermano. Así que aprovechando esta situación que yo en lo personal estoy viviendo y el hermano Raúl también, y que nos va a tocar en algún momento, y nos ha tocado vivir. Aunque no hablemos de la muerte, pero ahí cada cierto tiempo estamos yendo a funerales. Pensar en eso, en lo que nos ha regalado Dios por medio de la fe en Cristo, hermano, es enorme. Que todavía nosotros en nuestra terrenalidad, aún siendo cristianos, todavía no lo podemos dimensionar. Pero si nos ponemos atentamente a las Escrituras, es inmenso, enorme. Y que desearíamos un momento, vamos a llegar, desear llegar allá, vivir eso. ¿Por qué? Porque es lo mejor que Dios nos ha regalado. Así que, hermanos, quiero dejarlos con un versículo, Apocalipsis 21, del 13 al 8. Si alguien lo puede leer. Apocalipsis 21, del 3 al 8. Amén. Ya. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Cuál es la perspectiva suya? ¿Lago de fuego? La gloria del Señor, ¿cierto? No hay angustia, no hay lágrimas, consuelo, luz eterna. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos darle las gracias, Señor, porque la Biblia, su palabra, siempre nos enseña que usted, Señor, es un Dios de juicio, pero también es un Dios de amor y de vida. Gracias, Señor, por darnos este entendimiento y rogándole, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, dándonos el amor y el entendimiento por esta palabra, Señor, para la gloria de su santo nombre. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hermano. Amén, amén, amén. Anímate, hermanos. Hermano, ¿puedes hablar? Mira lo que dijo Jesucristo sobre la muerte también.